Continuamos con las jornadas tecnológicas sobre comunicación digital. Comenzamos ya la ponencia en la que hablaremos sobre privacidad y seguridad en el intercambio de información digital. Y para ello contamos con Miguel Ángel Sánchez Viera, asesoramiento en gestión de riesgos en la empresa Recoletos Consultores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría preguntar es ¿en qué punto se encuentra la seguridad a día de hoy en España? En Internet, claro. Bueno, más que en España, en Internet, porque Internet es un espacio mundial, es global. Cada vez que accedemos a Internet no debemos tener la imagen de que accedemos al municipio de al lado, sino que accedemos a un entorno global, accedemos al mundo entero. Actualmente nos encontramos en un momento sensible porque cada vez son más los servicios cotidianos que se incorporan a Internet. Mi predecesora pues hablaba de las sedes electrónicas, de todos los servicios que nos dan las administraciones y que ya no tenemos que asistir presencialmente a ellos para hacer nuestras gestiones. Pero es verdad que nos hace falta elementos de seguridad para poder acceder a ellos, ¿no? Ella hablaba de los certificados electrónicos y yo me centraría en esta respuesta en dos aspectos fundamentales. Está la parte técnica, que son los elementos que se van desarrollando con una gran velocidad, como son los antivirus, que es los que más conocemos, y hay otros elementos también. Y después está la parte humana. Y yo creo que esta es la clave de todo, en asumir la parte del riesgo, ¿no? Nos encontramos en un centro educativo. Los centros educativos siempre han sido los motores de la sociedad para cualquier tipo de reto. Aquí es donde se transmite el conocimiento, se transmiten los valores y se transmiten los conceptos básicos de seguridad. Yo creo que con el paso del tiempo la seguridad en Internet se tratará como una asignatura más. Creo que ese es el camino y todos deseamos que eso se produzca así, pero yo creo que el factor humano es fundamental y desafortunadamente la cultura de la seguridad en Internet todavía no es un valor que tengamos interiorizado. Accedemos a Internet a veces, y más en estas edades, en el público que tenemos hoy presente, accedemos sin tener conciencia del riesgo que corremos cuando accedemos a Internet. Es más, a veces hacemos preguntas a un señor que se llama Google, que un día nos puede decir que la capital de España es Barcelona y no la creemos y ponemos en riesgo pues la necesidad que tenemos de informarnos y nos estamos informando incorrectamente. Hay más cosas que valorar sobre el tema de la ciberseguridad, pero bueno, ya en las próximas preguntas las iremos respondiendo. Vale, pues ahora vamos a viajar un poco al pasado, porque es verdad que cuando surgió Internet, pues entra ahí el debate, la controversia de que te piden a lo mejor datos personales, bancarios. Claro, en ese momento surge Internet y de repente te piden todos esos datos y pues tenías esa creencia de que no era seguro y no te sentías del todo a gusto al pues hacer una compra en Internet o registrarte en algún sitio. ¿Era verdad que Internet no era seguro en esos momentos? Inicialmente los creadores de Internet invirtieron más en la creación de aplicaciones y de productos que vender por Internet que en seguridad. Y la sensación que teníamos todos los que usábamos Internet al principio, pues era esa, ¿no? Que era un tema más que inseguro, desconocido. Con el paso del tiempo, las empresas han invertido más dinero en el capital humano, en lo que me refería antes, ¿no? Para dotar de seguridad a los sistemas. Es más, hay grandes empresas multinacionales que han incorporado a su plantilla a aquellas personas que se dedicaban a estar antes hackeando los sistemas. Se han aprovechado de su conocimiento y de sus estrategias para intentar invadir sistemas que aparentemente estaban protegidos y los han incorporado a su plantilla, porque al final viven de la experiencia y Internet vive de la experiencia de las personas que lo usan. Estamos en un proceso evolutivo, pero inicialmente a Internet no se le podía pedir que fuese en apariencia totalmente seguro. Y además los humanos somos precavidos, somos prudentes y somos responsables, y por eso teníamos esa sensación, algo desconocido, que de la noche a la mañana me permite conectar con alguien que esté en otro continente, hablar de forma natural y que alguien me pida algún dato, evidentemente pues nos sorprendemos y la sensación que tenemos es que
es una cosa insegura, pero más que insegura, yo cambiaría la parte de inseguridad por un tema desconocido. Afortunadamente, con el paso del tiempo, se han ido estableciendo sistemas que hacen que Internet sea más seguro. La compañera Arantxa antes hablaba de la solicitud de los certificados electrónicos, el proceso a través de las fábricas de moneda y timbre para solicitar esos certificados, y poco a poco se irán incorporando, pero nunca estaremos exentos de riesgos. Siempre vamos a cubrir algún tipo de riesgo, y por eso es clave el factor humano. Claro, y eso le iba a preguntar, ¿de qué manera desde que nace Internet cambia y fueron modificando la mentalidad de estas personas e informando de que realmente en Internet es verdad que no era del todo seguro, o a lo mejor es desconocido una parte, pero muchas de esas páginas sí que son seguras y sí se pueden hacer trámites en Internet, porque hay mucha gente que a día de hoy sigue negándose? Bueno, pues esto también lo nombraba antes Arantxa, ¿no? Tenemos un tema estructural, es decir, al final o también no sé si lo dijiste tú o lo dijo ella, ¿no? Hay gente que no tiene acceso a la tecnología, tenemos una analfabetización estructural y hay que ser conscientes de ese tema. El problema es que esto avanza tan rápido que hay mucha gente que se nos está quedando atrás y no está al alcance. Gestionar una cuenta corriente, que antes íbamos a la ventanilla y alguien nos atendía físicamente, una persona de 60, de 65 o de 70, o mi madre en este caso, ¿no? Que tiene casi 90 años y tiene banca electrónica, ¿quién le iba a decir? Pero alguien se lo tiene que gestionar, pero lo gestiono con su DNI, con su clave y con su número de teléfono y su tarifa de datos. Pero tenemos que ser muy responsables a la hora de gestionar eso en la red. Pero hay gente que todavía, hay personas que todavía se siguen quedando fuera de ese entorno, y tenemos que hacer un esfuerzo inhumano para que nadie se quede atrás. Y vuelvo y repito lo que dije antes, ¿no? Los centros educativos, aquí está el motor de la sociedad, aquí es donde se inculcan los valores, aquí es donde se ponen las bases para que la seguridad personal, que es de lo que estamos hablando, pueda minimizar todos los riesgos que vamos a seguir corriendo, porque es que Internet ha venido para quedarse y desplazar a todo lo que había. Al final, por lo que nos cuenta, tenemos que ir un poco con pies de plomo, pues dependiendo y responsables responsables de saber lo que estamos haciendo en cada momento en Internet y en qué páginas. Me gustaría que nos contara cuáles son las claves para saber si una página, ya sea que te pide datos, que sea una compra electrónica, una banca, para saber si esa página es segura. ¿Cuáles son las claves para saberlo? Son claves muy sencillas. Todas las páginas web no son seguras, pero hay unas que empiezan por las iniciales HTTPS. La S es de seguridad y el resto de consonantes responden al protocolo de transmisión de hipertextos o hiperdatos en la red. Cuando el certificado se instala correctamente en el servidor, se le añade un candado de color verde. Si tenemos en cuenta este tipo de elementos a la hora de que nos pregunten o nosotros poder transmitir datos a través de la red, estaremos tranquilos de que lo estamos haciendo con un entorno seguro. Pero yo incido también en la parte personal, en la seguridad personal y en el factor humano, ¿no? Estamos ante un público adolescente que muchas veces comparte elementos de su vida y de su actividad personal diaria como si no le dieran esa importancia. Con el paso del tiempo, eso queda reflejado, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que incidir un poquito más para que la red se utilice de forma responsable y lleguemos y nos pongamos límites. No podemos estar exponiéndonos demasiado en un elemento que al final nosotros lo valoramos de una manera, pero otros lo pueden utilizar en algún momento de nuestras vidas en contra de nuestra voluntad y en contra sobre todo de nuestra privacidad. Ya hay casos que se dan en la vida diaria en la que hay personas que se han visto afectadas emocionalmente y más en los entornos de la adolescencia por ese tipo de actuaciones que hacemos. Pero vuelvo, insisto, en la escuela y vuelvo, insisto, en la formación y en este entorno, ¿no? Aquí es donde se establece todo, yo creo que aquí es donde empieza todo, aquí es muy fácil hacerles ver a las personas que Internet
Es un sitio seguro que ha venido para quedarse, pero que tenemos que usarlo de forma responsable. Claro, al final muchas veces pensamos que lo que hacemos en Internet no, o sea, tenemos un nivel de seguridad y privacidad que no existe, y a lo mejor publicamos fotos o incluso a través de aplicaciones, que también es el mundo online, enviamos cosas que no nos damos cuenta de que se nos queda ahí para siempre y que pueden utilizar esos datos o esos archivos. Entonces, me viene perfecto para relacionar con la privacidad. O sea, ¿qué nivel de privacidad tenemos ahora mismo en Internet? ¿Cómo está la legislación también con respecto a esta privacidad en Internet? Bueno, a nivel europeo hay un reglamento general de protección de datos que afecta a toda Europa. Es tan estricto y es tan garantista que nos garantiza nuestra privacidad. No nos garantiza que alguien la use de forma incorrecta, pero sí penaliza a quien la usa. De hecho es que hay empresas que se han cambiado de continente para poder operar porque no quieren cumplir con lo que recoge el reglamento, ¿no? Pero el reglamento es un reglamento muy estricto, desarrolla muchas situaciones que se dan, es un reglamento evolutivo que se irá modificando en base a la experiencia y al uso de las cosas que nos vayan pasando, pero vuelvo y repito, no nos garantiza que alguien dañe nuestra imagen ni que alguien nos robe nuestros datos. Tenemos que poner siempre todos los elementos para que eso no se produzca, pero si se produce, también tenemos que tener elementos para que ese daño se vuelva a su estado inicial, ¿no? Nosotros desde Recoletos Consultores asesoramos a las empresas y a las familias en este sentido, ¿no? Seguramente que muchas de las personas que están aquí y las que nos verán seguramente en el canal de YouTube, pues tienen seguro de hogar, y hay una cláusula dentro del seguro de hogar que habla de la responsabilidad civil familiar. Hasta ahora, en la responsabilidad civil familiar, pues incluíamos si teníamos un animal peligroso o no, si podemos incluir los daños que nuestro hijo cause a un tercero si va circulando con una bicicleta o con una pelota, rompa un cristal, etcétera, ¿no? Ya el seguro también ha evolucionado en esa línea para poder resarcir los daños e incluyen responsabilidad civil, incluyen asesoramiento jurídico, incluyen el asesoramiento remoto informático, que es una cláusula que hasta ahora no reparábamos en ella, pero tenemos que dirigirnos a nuestros mediadores de seguro para que las familias vean resueltas esas incidencias que nos ocurren en la red y que no tienen que estar recurriendo a expertos constantemente para que les resuelvan. Los que les resuelven los problemas también son expertos, pero ya lo tienen cubierto en sus pólizas de seguro. Lo que tenemos que es actualizarla, darle el valor que tienen y sobre todo saber en qué contexto nos movemos en la red. Es un modelo muy evolutivo que va cambiando, pero que tenemos que estar tranquilos. Lo que sí tenemos que tener es una visión global del riesgo que corremos y poner los medios suficientes para que si nos pasa algo, alguien responda por nosotros. Claro, porque si no he entendido mal, esa privacidad es como a medias, porque es verdad que no se pueden utilizar y está penalizado utilizar esos datos, a lo mejor esos archivos, pero la empresa o la compañía sí puede tener acceso a esos archivos, o no es así. A ver, siempre que una empresa accede a la gestión de datos personales de las personas físicas, siempre tiene que haber consentimiento previo, siempre. Ninguna empresa o nadie puede utilizar datos personales sin consentimiento previo. Nos vamos a matricular en un centro educativo y tenemos que firmar el consentimiento previo de nuestros datos para que el centro gestione nuestros datos solamente en el ámbito del centro y no se los pueda ceder a terceros. Otra cosa es que nosotros en la red operemos sin ese criterio, sin esa responsabilidad y si damos nuestros datos a alguien que desconocemos. Pero volvemos a lo anterior, es decir, hay páginas web seguras y protocolos seguros a seguir en Internet. Lo que no podemos es olvidar ese tema. Y insisto en el capital humano. Quien accede a la red normalmente no son máquinas, somos nosotros. Entonces ahí tenemos que ser extremadamente prudentes y es preferible quedarse sin hacer una cosa que no hacerla y después estar lamentándose.
Y ya de manera muy rápida, para terminar, ¿con qué problemas podemos encontrarnos si se viola nuestra privacidad y seguridad y qué herramientas podemos contar para hacerle frente, para defendernos? Bueno, cuando se produce una ruptura de la seguridad de nuestro sistema, bueno, evidentemente lo primero que echamos en falta son nuestros datos. Que alguien suplante nuestra identidad ante terceros, que alguien se apropie de nuestras claves, que alguien se apropie de nuestra cuenta, etcétera. Eso es lo más que nos afecta, ¿no? En el entorno familiar cada vez es más normal, lo que decía antes Arantxa, ¿no? que todos gestionemos en nuestras casas, a través de la sede electrónica, con certificados seguros, gestionemos documentos importantes. Pero lo que ha venido un poco a marcar la diferencia es el uso de la banca electrónica. Aquello que sí nos afecta en el día a día, ¿no? Que cobramos nuestra nómina y vemos que por alguna razón extraña, pues nos desaparece 300 euros por un cargo que vino de no sé qué. Ahí tenemos que ser extremadamente prudentes y tenemos que operar siempre con total garantía. Si nos piden que cambiemos las claves, las cambiamos. Tenemos que poner mayúsculas, minúsculas, 8 caracteres, saber a quién mandamos correos, evitar conversaciones telefónicas e evitar dar datos por voz a través del teléfono y siempre dárselo a personas seguras. Ahora, ¿cómo podemos resarcir esos datos, esos daños? Tecnológicamente, los medios que se ponen a disposición de todo el mundo pues son los habituales, ¿no? Que son los antivirus, los anti-ransomware y los firewall. Son palabras técnicas, son elementos informáticos que instalamos en nuestro ordenador. Pero nosotros desde la consultora hemos evolucionado hacia un modelo de pólizas aseguradoras que lo que hacen es que en sus condiciones particulares se recogen ese tipo de riesgos que pueden sufrir y que ponemos a disposición de las familias y de las empresas, pues profesionales que automáticamente intentan devolver el daño a su estado inicial y sobre todo se persigue a aquellos que hacen el daño. Esos son los elementos más importantes. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos y nos vamos ya con la cuarta ponencia.